La resistencia a los antibióticos es algo que ya verdaderamente preocupa en todo el mundo a los científicos, a los médicos, a los sistemas de salud, porque nos está saliendo verdaderamente costosa. Realmente la humanidad hemos abusado y sobreabusado de los antiinfecciosos, de los antibióticos que tomamos muy fácilmente y a las vueltas de cambio, como si fueran chochos o dulces, cuando son medicamentos sumamente delicados que tienen sus consecuencias, y por eso es que ahora estamos hablando de la resistencia antimicrobiana. Y para eso invitamos a un especialista para que nos comparta su conocimiento sobre el tema. Nos acompaña la doctora Norma Hernández. Ella es médico-infectóloga certificada por el Consejo Mexicano de Infectología. Bienvenida y muchas gracias, doctora. Hola Maribel, buen día. Muchísimas gracias por invitarme y estar aquí con ustedes. Gracias a ti, doctora, por acompañarnos y bueno, pues por darnos luz en cuanto a este tema, porque los riesgos de tomarnos los antibióticos sin necesitarlos verdaderamente nos están saliendo muy costosos. Compártenos, por favor, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ya no son tan eficientes los antibióticos? ¿Por qué nuestro organismo, el cuerpo, el ser humano, ya no responde como antes a los antibióticos? ¿Y por qué la ciencia ya no está descubriendo nuevos antibióticos? Sí, mira Maribel, te cuento un poquito. Fíjate que desde el 2009 la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta para que todos estemos conscientes de la resistencia antimicrobiana. Este tema es un tema que se toca pues no tan de manera común, y por esta razón del 18 al 24 de noviembre se conmemora la semana para hacer conciencia sobre el uso apropiado de los antimicrobianos. Entonces, ¿de qué se trata este evento? De hacer conciencia en el público en general acerca de los efectos adversos que puede tener el tomar antibióticos cuando uno no lo necesita. Y en años previos, de hecho, se llamaba Semana de Hacer Conciencia del Uso de Antibióticos, pero este año lo cambiaron a Uso de Antimicrobianos. Las infecciones pueden ser causadas por diferentes tipos de microorganismos. Entonces, están los virus. Ahora creo que más que nunca se hizo evidente esto de los virus por la pandemia que estamos sufriendo lamentablemente con SARS-CoV-2, pero también habíamos oído antes de influenza. Sí, exactamente, estamos muy sensibles con todo esto de virus, ¿no? Pero también, bueno, en 2009 tuvimos influenza y hay otros microorganismos como son las bacterias que pueden producir infecciones en diferentes partes del cuerpo, pero también están los parásitos y también están los hongos. Entonces, por eso este año fue tan importante decir los antimicrobianos y que nos invitan a todos, y de hecho el lema este año es preservar los antimicrobianos para las futuras generaciones. Porque bueno, pues la resistencia antimicrobiana estaba antes del COVID y va a quedar después del COVID. Esto es un riesgo inminente. Hoy se sabe que cada 45 segundos una persona muere por una infección que no puede ser tratada con los medicamentos que tenemos hasta el momento. Y también se sabe que para el 2050 la primer causa de muerte van a ser las infecciones causadas por estos bacterias o virus u hongos o parásitos que no tienen ningún tratamiento. Imagina la primer causa de muerte. Se estiman 10 millones de muertes por año en el 2050. Entonces va a ser un problema muy grave. A ver, entonces, doctora, ¿está subiendo la mortalidad por infecciones? Así es, está subiendo la mortalidad en todo el mundo, la mortalidad por infecciones. También en México, porque tenemos este tipo de bacterias que ustedes habrán oído nombrar que se llaman superbacterias o bacterias multidrogoresistentes, que son bacterias que ya no tienen tratamiento a ninguno de los antibióticos que tenemos hasta el momento. O sea, ¿es cierto aquello de que ahora en el planeta o en el mundo convivimos con superbichos? Bueno, que le llaman superbichos, que son supermicrobios, se han vuelto potentes. O sea, no han crecido de tamaño. No. ¿Siguen siendo pequeñitos? Siguen siendo pequeñitos. Uno se imagina claro, un bicho gigante. No, siguen siendo pequeñitos, pero han adquirido la capacidad de poder
destruir en algunos casos, o inclusive a veces un antibiótico se mete a la bacteria y así como entra, crean unas bombas que sacan a los antibióticos. Las bacterias han creado estos mecanismos de defensa en contra de los antibióticos, que pueden ser muchos, ¿no? Entonces hoy por eso es que no hay antibióticos que nos sirvan para muchas infecciones que vemos de manera común. O sea que la situación sí es delicada, doctora, porque finalmente cualquiera, ya sabemos, tenemos en nuestra casa antibióticos que no necesariamente luego no lo compramos con receta o que nos sobraron o que vamos a las farmacias, al consultorio de la farmacia que ya sabemos que nos lo dan, nada más pagando nuestra consulta sin saber que realmente lo requerimos. Y entonces, finalmente, dinos, esos riesgos son demasiado elevados, nos están saliendo muy costosos, doctora. Mira, lo primero que tenemos que saber es si realmente esa persona tenía una infección por esa bacteria que es sensible a la penicilina o al antibiótico que uno tenía en su casa. Porque, y voy a poner el ejemplo, en general se sabe que las infecciones respiratorias, por ejemplo, las gripas, los catarros, este tipo de infecciones, en un 80% van a ser causadas por virus. Por lo tanto, un antibiótico no le va a servir de nada. Lo que sí va a hacer ese antibiótico, en lugar de combatir al virus, que es lo que está causando la infección, hace que la bacteria ya se haya sometido a ese antibiótico y que guarde en su memoria después la resistencia para si en un segundo cuadro donde sí tenía que utilizar la penicilina, la bacteria se acuerda que ya había estado expuesta y genera este mecanismo de resistencia para que ya no le sirva. Recordemos, todos estamos habitados por bacterias, entonces tenemos bacterias que viven de manera común en la boca, en la nariz, en el tracto respiratorio, en el intestino. Entonces esas bacterias son las que sí van a quedar expuestas al antibiótico, no se van a morir, simplemente se quedan resistentes para la siguiente ocasión. Ahora sí ya no le va a servir el antibiótico a esa persona. Doctora, entonces esa resistencia se da en el momento en que una persona toma el antibiótico, el antiinfeccioso, sin tener una infección, sin tener verdaderamente esa infección, o no el antibiótico indicado, quizá porque se lo mandó equivocado el médico o equivocadamente, o porque verdaderamente la persona lo toma sin sentido. Y bueno, es que tenemos la idea de que tómate el antibiótico y ya te vas a sentir mejor, como si fuera un analgésico, y pues no, ¿verdad? Sí, tenemos un dicho los médicos que es que las infecciones virales se van a curar con, a pesar y sin el antibiótico y a veces hasta sin el médico o con el médico, ¿no? ¿Por qué? Porque son causadas por un virus y uno cree que se curó por el antibiótico, pero bueno, esa es la evolución natural de la enfermedad. Al final, cuando uno tiene estas gripas o estos catarros, pues se siente mal los 3 primeros días y ya después se va a sentir bien. Entonces, la persona lo achaca al antibiótico cuando en realidad el antibiótico no tuvo nada que ver. Para estos cuadros es mucho mejor nada más dar pues algo para la fiebre, para el dolor, algún antihistamínico, pero nada más. Fíjate, doctora Norma, pero entonces esa resistencia en el organismo, ¿en qué momento se da? Porque finalmente ¿en qué situaciones uno empieza a generar la resistencia? ¿Después de que ya tomó mucho tiempo el antibiótico o que lo tomas por mucho tiempo constante o que tomas mucho o que lo tomas sin necesitarlo? Porque la resistencia existe ya en todo el mundo, la resistencia contra los antibióticos, no solo contra la persona que lo toma, porque hay gente que no tomamos antibióticos y sin embargo también ya podemos estar teniendo resistencia ante cualquiera de estos medicamentos. Hay 3 factores que son los que van a influir en esto de la resistencia antimicrobiana. Entonces, el primero es este abuso y consumo que tenemos en las consultas externas o en los servicios de urgencias, en donde la mayoría de los pacientes salen con una prescripción de un antibiótico cuando no la requerían, ¿no? Hoy se sabe que 50% de las prescripciones en los servicios de urgencias o consultas de primer nivel son prescritos de manera inapropiada. Pero otra cosa muy importante y qué bueno que lo sacas al tema es, por ejemplo, los antibióticos que se utilizan en la ganadería y en la agricultura. Se utilizan antibióticos para 2 cosas, por supuesto. Lo primero, para tratar infecciones que tienen los animales que consumimos,
Pero también hay muchos lugares, y esto es un problema a nivel mundial, y el llamado de la Organización Mundial de la Salud también es con la FAO, con la Organización de Alimentos y de Agricultura, para que no se les den de más antibióticos ni a las gallinas, ni a las vacas, ni a los puercos que nos comemos, porque habitualmente les enriquecen el alimento con antibióticos. ¿Para qué? Pues uno, para que no se enfermen y entonces crezcan más rápido y más gorditos de manera mucho mejor. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa carne o esas verduras o esas frutas llegan al consumo humano. Entonces yo me las como y pueden ya llegar a traer estas bacterias que son resistentes, o yo consumo el antibiótico que va a hacer a mis bacterias del tracto intestinal resistentes al antibiótico con el que estuvieron alimentando al ganado y a las gallinas, etcétera, etcétera. Entonces, son varios los factores que contribuyen también a esta transmisión de la resistencia antimicrobiana. Y otra cosa que se ha visto también es que también las personas pueden transmitir estas bacterias que ya tienen mecanismos de resistencia. Por eso la insistencia, no nada más ahora con COVID, de lavarnos las manos múltiples ocasiones. Siempre tenemos que lavarnos las manos, porque si nos contaminamos, y a lo mejor, Maribel, has escuchado algún día el estudio que hicieron en el metro de Nueva York, en donde evaluaron los travesaños y donde nos agarramos, y todos estos pasamanos estaban contaminados con bacterias del colon multidrogoresistentes. Entonces, al final del día, pues yo me agarro, y si me llevo la mano a la boca o a los ojos, pues puedo colonizarme con estas bacterias multidrogoresistentes. De acuerdo, doctora. Entonces, cuando hablas de fármacos multiresistentes, o así como que multidrogas resistentes, se está hablando de que son muchos, o sea, muchos ya están generando esa resistencia a los antibióticos. Y entonces, pero es que ya la gama de antibióticos que existen es enorme, ¿no? O sea, ¿como cuántos antibióticos existen, doctora? Uy, hay muchísimos antibióticos, ¿no? Tenemos antibióticos como todas las penicilinas, que son varios. Tenemos otros antibióticos que se llaman cefalosporinas, como uno muy común, que de hecho es muy grave porque abusamos mucho, seguramente lo habrás oído, ceftriaxona, y que luego por un dolorcito de garganta ya la gente llega a pedirle al médico que le receten un antibiótico intramuscular porque es mucho mejor. Y lamentablemente estamos abusando mucho de este antibiótico que se llama ceftriaxona, que son antibióticos de amplio espectro que lo único que ocasionan es selección de muchas de estas bacterias. Tenemos otros antibióticos que ya son mucho más potentes para una infección que es adquirida en el hospital, por ejemplo. Entonces tenemos muchos grupos de antibióticos, tenemos cerca de 5 o 6 grupos de antibióticos. Realmente teníamos un arsenal muy amplio, pero con todo este abuso de los antimicrobianos, pues hemos llevado ya a la resistencia de las bacterias. ¿En cuánto tiempo logramos eso, doctora Norma? ¿Hace cuánto tiempo fue, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina? En 1945, así es cuando, 42, 44 es cuando sale la penicilina, y a partir de ahí, pero es muy curioso, en 1945 ya había el primer estafilococo que estaba resistente a penicilina. O sea, tenía un año de lanzada la penicilina y ya las bacterias estaban resistentes. Entonces, pues sí, nos llevó un tiempo, pero de todos modos, ahorita no hay avances hacia nuevos antibióticos, que eso es lo preocupante. Nos acabamos el arsenal que teníamos y ya nos están produciendo nuevos antibióticos. No, bueno, entonces, aparte ya se nos está agotando el desarrollo de medicamentos antibióticos. Imagínate, o sea, finalmente tarda mucho la industria o una farmacéutica en desarrollar un nuevo medicamento, en este caso un nuevo antibiótico. Siempre ha sido así porque la innovación, comprobar la seguridad, la eficacia y que verdaderamente funciona y de que no hace daño y que es segura, pues lleva su tiempo. Pero aparte, realmente ya hoy la humanidad no está desarrollando nuevos antibióticos. Se ha ido agotando la opción por el abuso, entonces. Exactamente, son antibióticos que deben ser muy potentes, deberían ser lo que se llaman nuevas moléculas, o sea, antibióticos que no funcionan como los que ya tenemos hasta el momento,
para que las bacterias no puedan inmediatamente, en cuanto sale un nuevo antibiótico, ya ser resistentes. Entonces ha habido un franco decremento en esta producción de antibióticos y por eso nos llaman a preservar los antibióticos que tenemos para el momento, para las generaciones que vienen en el futuro. De acuerdo. Oye, doctora, pero entonces, compártenos. Aparte, la especialización de los antibióticos ha llegado a tal grado de que si no te dan el adecuado, pues no necesariamente te hace bien. Digamos, no tienes una infección estomacal y si te dan un antibiótico que es para la garganta, realmente no funciona, o para los oídos, o para cualquier otra parte de infección en el cuerpo. Por eso ahora existen los marcadores, doctora. Tú trabajas en eso. Compártenos información de qué está sucediendo para identificar al antibiótico exacto que tú requieres para tu infección específica. Sí, exactamente. Sobre todo en las infecciones que son infecciones más graves, ¿no? Por ejemplo, hoy es terrible ver cómo una persona con una infección urinaria puede llegar a un servicio de urgencias en lo peor que le puede pasar a una persona infectada, que llamamos sepsis. Entonces, esto pues no ocurría antes tan frecuentemente como ahora, y ahora ocurre porque están provocadas por estas bacterias que ya tienen mecanismos de resistencia. Entonces, lo mejor es tratar en pacientes que tienen infecciones graves siempre de tener una muestra para poder hacer un cultivo y poder identificar qué bacteria con su nombre y apellido está causando la infección, pero no nada más eso. Ahora también podemos identificar los genes que produce la bacteria para saber a qué antibiótico es exactamente resistente y por lo tanto qué antibiótico podemos darle para que sí le sirva. Híjole, pero entonces ahora eso también encarece la medicina, o sea, el costo de la atención médica, porque no solo ahora requerimos el antibiótico específico, sino para ubicar que verdaderamente es el adecuado para la infección que tenemos, se requiere mandar a que nos prueben unos marcadores y ubicarlos. Eso pues realmente sí puede encarecer o está encareciendo parte de la medicina, esa especialización. Así es, y sin embargo en todas las campañas globales de la lucha contra la resistencia, hoy lo que dicen es mejor tener diagnósticos rápidos, oportunos, porque el diagnóstico a lo mejor te va a evitar 5 o 6 días de un antibiótico que uno le había dado al paciente porque creyó que ese era el antibiótico que servía y al final no era, o al dar 2 o 3 antibióticos combinados es lo que encarece mucho el tratamiento del paciente. Entonces hoy favorecen hacer diagnósticos rápidos y precisos para 2 cosas. 1, quitarle antibióticos que no le sirvan al paciente. 2, desde el principio darle la terapia dirigida, y eso de darles las terapias tempranas con identificación de estos mecanismos de resistencia permite que los pacientes se puedan ir a su casa de manera mucho más rápida sin tantas complicaciones o eventos adversos de los medicamentos. Oye, doctora, pero entonces, a ver, ¿qué tanto es posible también lograr quitarse o eliminar una infección de nuestro cuerpo sin antibiótico? Digamos, porque hay gente que puede tener un buen sistema inmunológico y sí, en efecto, infectarse, que le dé una gripa, una infección en la garganta, en el estómago o donde sea, pero realmente si responde tu sistema inmunológico, tu sistema inmune, puedes terminar atacando al bicho sin haber tomado antibiótico, ¿no? Es que también, hablando de eso y de lo que nos estás planteando, justo hace poco tuvimos aquí entrevista con una especialista también que nos hablaba de la microbiota, que son poblaciones de antibióticos, de microbios o de bacterias, y que tenemos en todo el cuerpo, pero en particular en el sistema digestivo, que está vinculado al sistema nervioso central, que la medicina, la ciencia, hay estudios cada vez más abiertos y más conocidos sobre esta vinculación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central, y vinculado a la salud mental, inclusive en función de la microbiota o la población de bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo. Entonces, de eso hay mucho conocimiento, y pues las bacterias son parte de nosotros. También matarlas con antibióticos no siempre es lo mejor. Sí, así es, tal cual. Y de hecho, por ejemplo, uno de los peores eventos adversos o efectos adversos de un antibiótico es que va a barrer con nuestra flora normal, esta microbiota que tenemos. Y ahorita es muy interesante
como en los pacientes pediátricos, en los bebés y en los recién nacidos, lo que se está tratando es evitar a toda costa el antibiótico, a menos que se haya demostrado que realmente el bebé o el paciente recién nacido tiene una infección por bacterias. Porque, como bien mencionas, barrer la flora normal de un recién nacido puede tener complicaciones 10 o 20 años después. Entonces, sí, barrer con la microbiota es lo peor, y tal cual lo que se ha visto, y ya eso es un ejemplo común y corriente, las infecciones gastrointestinales. Y mira que en México sufrimos mucho, ¿no? De diarreas, porque pues comí en la esquina unos dragones. Exacto, por dragones siempre, ¿no? Exacto. Y es muy interesante ver cómo todas las guías de manejo de las diarreas dicen no antibióticos, hidratación y nada más. Y bueno, pues nuestra dieta que sea buena para evitar una diarrea, ¿no? Dieta de arroz, todo cocido, etcétera, etcétera. Pero dicen las guías no antibióticos porque las infecciones gastrointestinales se van a autolimitar, es decir, el sistema inmune y la microbiota es capaz de limitarlas sin ningún antibiótico. Lo que sí dicen es si la diarrea ya duró más de 7 días o 10 días o 15 días, pues ahí sí, o ameritó internamiento, pues ahí sí buscar qué es lo que está causando la infección y darle tratamiento. Pero es muy interesante cómo muchas de las infecciones se van a autolimitar sin ningún antibiótico. Pero mira cómo ha cambiado el enfoque, doctora Hernández, porque, bueno, permíteme hacer una pausa e invitar a nuestra audiencia, a los que están viendo este video, que los invitemos a hacer comentarios y preguntas aquí en el chat que ven abajo de nuestra propia transmisión aquí, donde pueden preguntar y plantear sus dudas, porque la doctora amablemente está abierta a respondernos, porque esta entrevista no está en vivo, es grabada, pero aún así ponga sus preguntas y nosotros buscamos la manera de que la doctora nos la responda. Gracias. Adelante, continuamos, doctora. Entonces, gracias por tu disposición. Pero entonces hubo generaciones que tomaron antibióticos por mucho tiempo, muchas veces, o en espacios largos de su vida. Eso seguramente ha generado consecuencias, bueno, es parte de la resistencia, pero tú lo estás notando en la consulta, la ciencia médica lo está notando y registrando, doctora. Sí, lo que se ha observado ya, inclusive en estudios demostrados, es que hay personas a las que se les tuvo que dar antibióticos por una u otra razón, y cierto tipo de moléculas tiene complicaciones a largo plazo, desde que a lo mejor se rompa el tendón de Aquiles, que haya complicaciones gastrointestinales, inclusive por estos cambios de microbiota, hasta cáncer pudiera relacionarse con el alto consumo de los antibióticos. Entonces hay que tener mucha precaución cuando uno toma un antibiótico. Ahorita en la infectología, claro, lo que se apunta es... Ay, perdón. Correcto. Pero entonces hay generaciones enteras que cuando eran pequeños y tomaron muchos antibióticos, ahorita están recibiendo las consecuencias. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Fíjate, Maribel, que lo que se ha visto, y hay varias publicaciones ya sobre este tema, es que personas que están sometidas a largos tratamientos con antibióticos tienen consecuencias desde obesidad, por ejemplo, ¿no? Un cambio en la microbiota se ha relacionado con obesidad. Otra de las cosas, hasta cáncer se ha relacionado, porque al cambiar la flora normal intestinal puede llegar a provocar cáncer del intestino o cáncer de colon, ruptura del tendón de Aquiles, en fin, sí hay varias complicaciones asociadas ya a los antibióticos. No son menores, daño renal, por ejemplo, ¿no? Imagínate, pero entonces, ¿qué sucede? Es decir, ¿cómo funciona? Cuando una persona toma mucho antibiótico a lo largo de mucho tiempo y entonces que varias veces consecutivas, ¿qué pasa? Hay antibióticos que tienen ciertos mecanismos sobre algunos órganos para dar ese daño crónico, ¿no? Por ejemplo, antibióticos como la micacina, que dan daño en el riñón, y que los pacientes diabéticos, por ejemplo, no tendrían que aplicarse este antibiótico para que no les cause un problema en el riñón de por sí ya lastimado por la diabetes. Pero lo que más se ha relacionado son estos cambios en la microbiota. Realmente el cambiar nuestra flora normal conlleva a
que haya trastornos inmunológicos que después tienen consecuencias dentro de nuestro sistema. Al final del día son moléculas extrañas, entonces favorece que nuestro sistema inmune diga, esta molécula no va aquí, entonces voy a tratar de combatirla, y por eso varias de las complicaciones que existen con los antibióticos. Exacto, pero que todo ese conocimiento ya esté difundido y extendido no solo entre los pacientes, doctora, sino entre los mismos médicos, porque luego, empezando por los médicos, no necesariamente tienen toda la información y siguen mandando antibiótico a las primeras de cambio. Sí, hoy tenemos un tema muy importante de educación y de verdad de esta concientización de que los médicos tenemos que hacer buenos diagnósticos para saber qué paciente sí hay que darle un antibiótico, y también de explicarle al paciente que no necesita un antibiótico. A veces es mucho más difícil convencer a un paciente de que no requiere un antibiótico y que se vaya a su casa sin el antibiótico, porque los pacientes llegan demandando el antibiótico. Entonces hay que hacer educación en el paciente. Y de parte de los pediatras, de los médicos que ven a los niños, que tendría que haber mucha más sensibilidad, porque finalmente son sus organismos más vulnerables, más sensibles, y donde el abuso de los antibióticos debe existir, sobre todo también de parte de las mamás y los papás que no tenemos este conocimiento. Sí, así es. Hoy creo de verdad que una de las sociedades médicas que está más sensibilizada a no dar antibióticos son los pediatras. Hoy creo que han hecho un mejor trabajo a veces que los médicos que vemos adultos, porque ellos han visto las consecuencias que ya tiene todo esto de alterar la microbiota, y me da gusto oír de colegas pediatras que dicen, no, pues yo no le doy antibiótico, estoy en contacto con su mamá o con la mamá del pacientito, y viendo cada cambio, si necesita entonces le doy, pero si no los aguantan y los aguantan sin antibiótico, pues como debe ser con todas las infecciones virales. Y en este caso, ¿tú también estás de acuerdo en que se tiene que combinar la alimentación y pues los apoyos alimenticios con el medicamento para combatir las enfermedades, o no necesariamente pues, solo el medicamento? ¿Estás de acuerdo, doctora? Siempre una buena alimentación nos va a mantener sanos, alimentación y ejercicio, ¿no? Y tienen que ser las dos cosas que nos van a tener con un sistema inmune mucho mejor, por supuesto. Sí, fíjate, y entonces como humanidad hemos agotado la maravilla que eran los antibióticos, pues en menos de 100 años, en 60, 80 años, porque cuando fueron constituidos, creados, ahorita ya nos dirás, pero estamos agotando el beneficio de estos maravillosos antibióticos que en su momento nos salvaron la vida en muchos sentidos a la humanidad, o incluso la desaparición de la humanidad el siglo pasado, cuando con tantas infecciones y tantas enfermedades, y que después de que se haya descubierto en los 40 o cuando, y que los hayamos agotado tan rápido, y ahora por esa sobreutilización que hemos tenido de los antibióticos ya están terminando perjudicándonos, pero porque nosotros lo ocasionamos. Doctora. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, ahorita a la época que estamos viviendo se le llama la época post-antibiótica. O sea, antes era pre-antibióticos porque no había, y ahorita es post-antibiótica, e inclusive hay encabezados que la titulan como algo de un riesgo apocalíptico, ¿no? Porque todos los avances de la medicina tienen un retroceso enorme si no podemos curar infecciones. Imagínate los pacientes que sobreviven a un cáncer, se mueren de una infección. Pacientes trasplantados sobreviven al trasplante, se mueren de una infección. Una cirugía, se mueren de una infección. Entonces estamos en la era post-antibiótica, así es. Y tienes razón, el tema de las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, nosotros aquí lo hemos tocado porque es sumamente importante, y que te infectes, digamos, llegas al hospital por una enfermedad y ahí terminas de infectándote de otra cosa, y es por lo que verdaderamente te agravas. Eso es una realidad que vivimos en los hospitales en México, y bueno, se entiende que en todo el mundo. Pero bueno, finalmente ustedes como infectólogos o el mundo médico tiene una labor impresionantemente enorme para seguir combatiendo las infecciones. Ahorita en este ambiente de pandemia pues es una oportunidad enorme porque estamos muy sensibilizados en esto de las infecciones intrahospitalarias, de que no queremos ir al hospital porque sabemos que hay mayor riesgo de contagio, en este caso del COVID, pero pues de cualquier otra infección y en cualquier lado. Bueno, pero algo más que consideres importante de marcar y de agregarnos, doctora. Pues simplemente decirle a la gente que no se automedique, número uno,
que no se tome medicamentos que le hayan sobrado porque tomó para una infección previa. Siempre es importante consultar a su médico y si les han prescrito ya un antibiótico, pues tratar de terminar el curso como se los dieron y tomarlo de la manera en la que se los indicaron para tratar de evitar en la mayor manera la resistencia antimicrobiana. Y no compartirlos, como decías. No compartirlos, así es, no compartirlos es muy importante, ¿no? Sí. Y no dárselos a los niños con tanta facilidad como papás, como mamás, que seamos conscientes de que los antibióticos no necesariamente son la solución para nuestros pequeños. Sí, exactamente. Luego le preguntamos pues a la abuelita, a la comadre, y luego ella es la que nos está prescribiendo los antibióticos. Así es que no, hay que ser muy cuidadosos y pensar que son medicamentos que pueden llevarnos a algún problema en el futuro. Entonces siempre tomarlos con mucha precaución y tenerles mucho respeto. Exacto. Doctora Norma Hernández, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento. ¿Nos puedes proporcionar tus datos? Claro que sí, les puedo dar en mi correo electrónico si gustan. Es normah@gmail.com. Pues una vez más, muchas gracias, doctora Norma Hernández, infectóloga, y gracias a ustedes, nuestra audiencia, quien han estado viendo esta entrevista. Si la vieron en un principio, la están viendo después. Gracias, busquen ahí en Plenilunia, tenemos mucha información relacionada con prevención y cuida tu salud, infinidad de temas. Si pueden, denle like, si les gustó, compartan, se los agradecemos. Siempre compartir la información que nos es atractivo, que nos es de interés, es positivo y es bueno porque para que la gente cada vez tengamos más conocimiento y pues realmente información sobre cómo cuidar nuestra salud. Si les gustó, compartan y denle like ahí en Plenilunias. Tenemos nuestra página plenilunia.com, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias.